como habíamos dicho, yo lo había dicho bastantes veces, el fenotipo, que es lo que observamos de un organismo y lo que podemos cuantificar de un organismo. Aquí dice conducta, pero bueno, esto es porque es de una clase de psicobiología, pero puede ser cualquier cosa que se pueda cuantificar o incluso calificar, ¿vale? Que sea rojo un organismo es una propiedad, que es un fenotipo, ¿vale? Aunque el rojo, bueno, se puede cuantificar en cuanto a longitud de onda que emite, pero bueno, es una cualidad, ¿no? Bueno, pues el fenotipo es el genotipo del organismo más el entorno de ese genotipo y la interacción de ese genotipo con el entorno. La interacción es, bueno, el más es un sumatorio que puede ser, o sea, sumatorio negativo, sumatorio aditivo. Y la interacción implica que ese genotipo y ese entorno, un genotipo determinado en distintos entornos, produce efectos que a lo mejor tendrían que estar descritos en una ecuación que no es sumatoria, que no es aditiva, ¿vale? Entonces puede ser de cualquier tipo esa interacción. No es algo aleatorio, es algo que, bueno, si tú pones un genotipo en un ambiente determinado, se expresa, ese genotipo expresa un fenotipo que no es, no resulta de un sumatorio de lo que el ambiente y el genotipo están, pues, potenciando. Digámoslo así. Es un poco complicado yo creo, de expresar. A lo mejor lo tengo ahora yo complicado en este caso, no lo sé. Pero lo importante aquí es esto. Como el genotipo, como hay una parte que es el genotipo y otra parte que no es el genotipo, en realidad esta parte no es el genotipo, podemos decir que el fenotipo tiene un porcentaje, ¿no?, de causado por el genotipo. Ese porcentaje causado por el genotipo, si está en el cigoto, o bueno, en los gametos, o si está en una célula que o en reproducción asexual, se va a heredar a la siguiente generación el fenotipo, ¿no? ¿Vale? Entonces podemos hablar de la heredabilidad de un fenotipo. ¿Qué porcentaje de fenotipo se va a heredar a la siguiente generación? Y con esa heredabilidad estamos determinando cuánto de expresión de gen está incluido en ese fenotipo. ¿Me explico? Entonces, la heredabilidad puede estar en cualquier ámbito fenotípico, a cualquier carácter fenotípico de un organismo. Por ejemplo, la inteligencia. La capacidad de inteligencia. No hablemos de inteligencia solo. La capacidad de alcanzar cierta inteligencia tiene una heredabilidad determinada. Se puede calcular con los test de estos de... Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el test de Q. Inteligencia, supongo que Q se llamaba, creo. Y no sé por qué la Q. Intelligence Quantified, bueno. Pues yo creo que estaba como al 0,6. Es decir, está más de la mitad. Es bastante elevada la heredabilidad de la inteligencia humana, ¿vale? Se podrían hacer estudios de esto con chimpancés y con delfines también, pero bueno. Ahora, al margen de que puedan haber, yo que sé, dudas acerca de qué tipo de test se hacen para determinar qué inteligencia, el test preciso para ese tipo de inteligencia o lo que fuere de eso, que le llaman inteligencia, pues sí que tiene una heredabilidad de 0,6. A lo mejor las muestras fueron tomadas solo en una población muy específica o en unas regiones en las que se podían hacer esos test y no estaban contando con otras poblaciones, y a lo mejor está sobrevalorándose la heredabilidad o lo que fuere. Pero el caso es que hay una heredabilidad de la capacidad de ser inteligente. Y eso también, como la evolución biológica, es bastante casi tautológico, es lógico. También hay una heredabilidad de la propensión al miedo, pero no al miedo de una cosa determinada u otra, sino al miedo en general. Se puede a lo mejor hacer cálculos de temerosidad, ¿vale? Porque puedes hacer cálculos de factores psicológicos de las personas, y el miedo tiene una heredabilidad también muy grande. Es lógico porque el miedo es una herramienta, o sea, nada es una herramienta en evolución, repito, siempre hay que repetir.
pero el miedo beneficia mucho, ha beneficiado mucho a todos los organismos a lo largo de toda la evolución de la filogenia, en el sentido de que pudieron, pues que aquellos que desarrollaron el miedo y que estuviera expresado en los genes, o sea, detectado en los genes, dejaban mucha descendencia, más que aquellos que eran menos temerosos. Tantas generaciones son, desde hace tantísimo tiempo, el miedo se fijó. Es decir, el miedo es fundamental, es fundamental. Es omnipresente en los organismos vivos. Los organismos vivos capaces de tener miedo, es decir, el miedo se puede llamar miedo a algo que está en un organismo con el sistema nervioso, ¿vale? Una bacteria que huye de algo determinado, huye, o sea, se va del lugar. Bueno, es una reacción química, una respuesta química a algo, o una respuesta fotoeléctrica a algo, o electromagnética. Eso no sé si pueden tener reacciones electromagnéticas, algunas bacterias electromagnéticas no fotónicas, quiero decir. Porque el fotón está dentro del electromagnetismo. Así que hablamos del sistema nervioso. Entonces, los animales que han desarrollado el sistema nervioso, que contienen el sistema nervioso, a lo largo de su filogenia, han heredado el carácter miedo, porque se expandió este carácter se expandió en todos los genes de estos organismos. Entonces, heredabilidad de miedo alta, heredabilidad de la capacidad de inteligencia también elevada. Y luego hay una cosa que no sé, tendrá otro nombre, pero yo le llamo cabezonería, ¿vale? La heredabilidad de la cabezonería no sé si es elevada o no. Y la cabezonería implica pues la insistencia, por ejemplo, ¿vale? Heredabilidad de la tendencia a la insistencia. Y en organismos pensantes, o sea, nosotros, y delfines, y bonobos, orangutanes, gorilas, etc., teniendo razón o no, ¿vale? La insistencia no está, es un carácter fenotípico que no está en conexión con tener razón o no. Eres insistente y ya está. En los humanos, la insistencia, yo me imagino que la insistencia se ha heredado bastante. O sea, se ha fijado en los genes bastante, se ha expandido en las poblaciones bastante. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor, pero esto ya es una hipótesis y no lo he leído en ningún libro todavía, a lo mejor está escrito, pero bueno. A lo mejor aquel que insistía en las tribus prehomínidas ya, o homínidas, por ejemplo, imaginaos en las cacerías, estaban ya en sociedades. Aquel que insistía mucho a su población de ir a un lugar determinado porque ahí había encontrado presas, por ejemplo, y la población, imagínate que se va a esa zona y no encuentra nada, entonces vuelve. Y este vuelve a insistir porque tiene esa cabezonería que no le vino de la cultura de la población, sino que es una propiedad genética de ese individuo. Y entonces vuelve a insistir y insistir y es cansino, y entonces la población dice, bueno, pues no hagamos caso, encuentran a esas presas. Bueno, pues este individuo, pues a lo mejor imagino que pudiera tener mucho éxito reproductivo. Pero como ese individuo, todos aquellos individuos que tienen esa insistencia, o insistencias, ¿vale? En todas las poblaciones. ¿Qué diréis? Diréis, bueno, y el que insiste y no está y falló, o sea, no tuvo razón, y la población, imagínate que se cabrea con ese individuo y lo mata, porque eso puede pasar en épocas del Cromañón, por ejemplo, y del Neandertal. Bueno, sí, pues se extingue, pero eso no quiere decir que el que insistió y tuvo razón heredó, consiguió que las siguientes generaciones heredaran su insistencia. ¿Entendéis? Es un carácter que, aunque en algunos casos no funcionó, no era una insistencia que le llevara a la población a un beneficio, pero aquellos insistentes que llevaron a la población a un beneficio, pues
transfirieron esa insistencia genética a las siguientes generaciones. Bueno, pues eso pudo ocurrir. De modo que se puede hipotetizar que la insistencia también tiene un aire de realidad elevado. Somos insistentes. Si veis alrededor, hay muy pocas personas y se necesita mucha energía y mucho esfuerzo para disminuir tu insistencia propia. ¿Tengas razón o no? Nos cuesta muchísimo, a la gran mayoría, reconocer equivocaciones, por ejemplo. Y eso es porque somos muy insistentes. Y cuando se trata de equivocaciones, la insistencia ya se le puede denominar cabezonería. La cabezonería implica que en sociedades en donde los individuos no han sido bien informados, no han sido bien educados para que estos individuos pudieran aprender por sí mismos, y no han estado en contacto con la cultura ni activamente ni pasivamente, esa cabezonería es peligrosa. Porque en la gran mayor parte de las cosas que piensen, bueno, no en la gran mayor parte, pero muchas cosas que piensen serán equivocadas. Porque no solo se necesita la lógica para pensar, se necesita la información. Y si tú no estás en contacto con esa información o estás en contacto con desinformación, vas a llegar a unos pensamientos erróneos y tu insistencia humana, que la tenemos la gran mayoría de nosotros, va a hacer que seas un peligro. Si se consigue disminuir el contacto de la cultura a los individuos, si se consigue separar la información y que no entre en contacto con la gran mayoría de la población, o que entre en contacto la desinformación para que la información no sea distinguible para esa gente, esas personas, esa gran mayoría de las personas serán insistentes, es decir, cabezones, y muy peligrosos porque ya son la mayoría. Bueno, pues a ver si me entendéis a por dónde voy y por qué la evolución biológica, conocer esto, es tan importante para entender el mundo en el que nos encontramos. En el que nos encontramos y en el que nos hemos encontrado de cierta manera siempre. Pero ya sabéis por dónde tiro. La posverdad y la desinformación no es... Voy a quitar esto. La posverdad y la desinformación a ver, sí, son conceptos bastante, parece que novedosos, pero a lo mejor la posverdad también, porque pero a ver, el engaño y la desinformación es algo patente en la historia humana, en todas las etapas de la historia y la prehistoria humana, seguramente. La prehistoria nos podemos saber porque no tenemos documentación para localizar cómo fueron los engaños, pero no hace falta. No te puedes imaginar que en la prehistoria eran todos sinceros y de repente cuando empezaron a escribir, a conseguir escribir los humanos, ya son mentirosos. Eso no tiene ningún. Pero claro, pues verdad sí que es verdad que consiguió, o sea, lo que estamos ahora encontrándonos es que esas personas que se inventaban su propia realidad por muchos motivos, o que adoptaban la realidad de otros, la adoptaban de otros, unas realidades que no son realidades, no sé por qué les llamamos realidades, unas falsedades, unas falacias, pues ahora se puede hacer muy fácilmente y se puede distribuir por internet, por YouTube, Twitch o por lo que fuere, muy fácilmente. Y al estar emitiendo desinformación y realidades propias, no realidades propias, constantemente, se hace difícil filtrar la verdad. Puede que más que en el pasado. No estoy seguro. Eso habría que evaluarlo y no es fácil de evaluar. No es fácil. O sea, no estoy seguro de que hubiera menos personas en el mundo equivocadas en los 90 que ahora. Bueno, pues a lo que iba diciendo, a lo que iba. ¿Qué hacen
En el mundo hay poderes, en el mundo hay poderes, ¿vale? En el mundo, en el pasado, en la historia hubo poderes, hubo, ¿no? Entidades que controlaban a los demás. En el pasado era, yo no digo que fuese más fácil, pero bueno, sí, podría ser más sencillo de controlar a los demás que cuando empezaron las democracias. Porque cuando empezaron las democracias, comenzó a haber hasta un nivel de posibilidad de elección de la población sobre unos poderosos que tenían luego alguna libertad al margen de lo que pretendían los poderosos que estaban fuera del sistema democrático, ¿no? Por ejemplo, en Europa, pues la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica era uno de los fundamentales poderes de Europa, junto a, pues eso, las clases de monarquías y reyes. Claro que ahora, por ejemplo, pues unas empresas quieren generar más poder económico para producir sus tanques, por ejemplo, y ¿qué hacen? No están controlando la población directamente a todos, diciendo, bueno, pues ahora tenéis que venir aquí y apoyarnos para invadir no sé qué países para producir más tanques, ¿no? No hacen eso. Hacen de todo tipo de cosas. Y es conocido que, bueno, que la gente compra decisiones de otra gente, ¿no? Pongamos por caso, pues en Madrid, cuando empezó a gobernar Esperanza Aguirre, comenzó a gobernar, creo que por el Tamayazo, ¿no? Que era una persona que fue comprada por unos poderes que no eran democráticos en el sentido de que no querían ser reflejo de la voluntad del pueblo, ¿no? Sino hacer que unos negocios inmobiliarios pues funcionasen. Y para eso pues compraron unas decisiones en el Congreso a dos personajes, creo, que no fueron al Congreso, no votaron en favor de la posición que tenía que haber ganado Madrid, o sea, el gobierno de Madrid, no sé si era la alcaldía, era la comunidad. Y bueno, pues la gente compra gente. Los poderes compran personas. Pero muchas veces esto no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la empresa armamentista acá? Ya manejando a algún senador, por ejemplo. Atemorizar. Habíamos dicho que la heredabilidad del miedo era muy alta y entonces la gran mayoría de la población tiene miedo. Van a usar el miedo para que se despierte esa expresión genética del miedo de las personas a un enemigo X y las personas van a estar de acuerdo y van a asumir una invasión, por ejemplo, ¿vale? Claro que el enemigo X, si es real, pues oye, es real. Y la inteligencia tiene una gran heredabilidad, la capacidad de inteligencia de las personas, pues hará que decidan si es conveniente o no hacer esta historia. Pero si la capacidad de inteligencia elevada te llevase a encontrar el engaño y ver que ese enemigo X no es un enemigo y lo que ocurre es que solo las empresas armamentísticas solo quieren producir más, reactivar su economía empresarial para producir más tanques o lo que fuere, y por eso se inventaron ese enemigo X, que solo se puede acabar con él con esas armas, pues eso es un problema. Esa capacidad de inteligencia elevada, esa capacidad de inteligencia de la gran mayoría de las personas, porque tiene una heredabilidad alta, puede llevar a parar o a crear conflictos respecto a la decisión de esas empresas armamentísticas. ¿Qué intentan hacer? A través de senadores, porque claro, que tiene que ser a través a través de la propia política o a través de la publicidad, al margen de la política. Es política igual, pero bueno.
Pues ¿cómo lo hacen? Pues mermando esa capacidad. Solo pueden manejar el ambiente, el entorno del gen, de la capacidad intelectual, la capacidad de lógica. Pueden, por ejemplo, a lo largo de mucho tiempo, desplazar el contacto de la información y la cultura y alejarlo de las personas. Por mucha capacidad intelectual que puedas tener, porque la habilidad humana y la inteligencia es elevada, por mucha capacidad que puedas tener de tener lógica y de ser coherente, si no estás en contacto con la información, con ese ambiente, con esa cultura, que es el entorno, en este caso genético, no vas a expresar esa inteligencia. Junto al miedo y la cabezonería de la que hablé, consigues una población que asume decisiones que no eran democráticas, que no eran sus elecciones iniciales. Esto ocurre todos los días, a todas horas, en el 98% de los medios de desinformación globales. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué es tan eficaz? Pues porque todos estos conocimientos que os doy de evolución biológica, pues son lo básico y tal. Pero estos poderes que tienen esas intenciones han invertido muchísimo dinero en que funcione su campaña publicitaria, para que funcione su economía propia, ¿vale? Y para invertir muchísimo dinero en engañar a la población, lo que tienen que hacer es buscar conocer mucho al ser humano. Esos poderes pueden comprar expertos en publicidad, los mejores del mundo. Pueden comprar expertos que diseñen formas de confundir a la población, de desinformación, de complicación de las redes de información. Y no lo hacen, como ya veis, no lo hacen en una mesa rigiendo las cosas que van a ser ejecutadas en la sombra. Lo hacen de día, ni en la sombra ni nada, y en la televisión todos los días, desinformando, emitiendo falacias, que luego las resuelven con titulares pequeños. En el titular anterior hemos cometido un error, que era un error garrafal que crea consecuencias garrafales, pero la nota de equivocación es pequeña, y al día siguiente en una página ahí aleatoria del periódico, por ejemplo, y sobre todo emitiendo la información, si emiten información veraz, emitiendo información específica que les pueda les apoye su ideología. Y bueno, y eso está transformando la realidad, porque esto está dirigiendo a la población a ver una parte de la realidad pequeña, que no es ficticia, pero si ves el plano general de todo, es una excepcionalidad dentro de la realidad total, que hace que tú puedas llegar a decidir erróneamente sobre cualquier cosa. Bueno, pues esto es en lo que se basa, pues, por ejemplo, un partido que primero niega el cambio climático declaradamente, luego dice no es tan malo, y luego dice que da igual, que tenemos que hacer ciertas cosas, y luego, ¿sabes? No tienen una idea clara, no aclaran lo que quieren. Otra metodología, por ejemplo, no aclarar cuál es tu programa, no aclarar cuál es tu idea sobre algo. Eso es muy, muy actual, ¿no? No aclarar cuál es tu idea sobre algo, supongo que os sonará, ¿no? A un presidente que no tiene miedo, tiene pánico, dice que no, pero tiene pánico a los debates. Que en los debates tendría que decir, principio, se arriesga a tener que decir lo que piensa. Y eso bajo ningún concepto es bueno.